Hoy les vengo a hablar de un segundo juicio político contra el presidente, o mejor dicho, expresidente Donald Trump. El juicio político es un juicio que está concebido en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Es un juicio cuyas causales para su procedencia es la traición, el cohecho y otros delitos y faltas graves. Le atribuye competencia la Constitución a la Cámara de Representantes solamente para presentar los cargos contra el presidente. Y le atribuye competencia al Senado para tramitar ese juicio político. Quiere decir que una vez que la Cámara de Representantes presente los cargos políticos contra el presidente, evidentemente tienen que pasar esos cargos o esa causa o ese expediente a la Cámara del Senado para que tramite el juicio político. Este juicio político persigue algo, persigue como finalidad principal la destitución del presidente Donald Trump. Esa es su finalidad principal. Y esta es la primera objeción pues, que yo le hago a este juicio político, porque lo considero extemporáneo, inconstitucional y está colocado a extramuros del derecho. ¿Por qué razón? Porque si el juicio político persigue la destitución del presidente Donald Trump, ¿cómo es posible que se continúe este juicio cuando el presidente no está en el ejercicio del cargo? Dejó de ser presidente a partir del día 20 de enero del 2021. O sea, ya no es presidente de este país. Entonces, si la finalidad principal es la destitución del cargo, evidentemente que ese juicio es totalmente extemporáneo. El artículo primero y la sección tercera y el artículo segundo y la sección cuarta de la Constitución establece que la finalidad, la pena principal de este juicio político es la destitución del cargo. Y evidentemente al no estar en el ejercicio del cargo, porque finalizó su periodo, evidentemente que este juicio es totalmente improcedente y extemporáneo. Este juicio establece dos penas. Una pena principal, que es su finalidad única, pero no exclusiva, de la destitución del cargo. Y establece como pena accesoria la inhabilitación del cargo. Porque las penas en materia penal son así: las penas principales y las penas accesorias. Esto quiere decir que si la pena principal es la destitución del cargo, y esto es imposible jurídicamente porque el presidente Donald Trump ya no está en posesión del cargo, la pena accesoria, que depende de la pena principal, evidentemente que no se puede aplicar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si es imposible la destitución del cargo del presidente, es imposible la pena accesoria, porque la pena accesoria siempre depende de la pena principal. Si la pena principal no se da, como no se puede dar, porque no se pueden destituir del cargo, evidentemente que la pena accesoria, que depende de la principal, muchísimo menos se puede dar. Esto lleva a la siguiente conclusión, ¿no? El juicio político es totalmente extemporáneo. ¿Por qué? Porque ya el presidente Donald Trump no está en ejercicio del cargo. Y es inconstitucional. ¿Por qué? Porque es contrario a los artículos primero, sección tercera, y al artículo segundo, sección cuarta de la Constitución. Por eso es inconstitucional. Y es inconstitucional porque, como dije ya, persigue la destitución del presidente, la cesación de su cargo, ¿no? Y él ya no está en el ejercicio del cargo porque él terminó su mandato. Y al no poder hacer aplicable la pena principal, tampoco se puede aplicar la pena accesoria de la inhabilitación del cargo, que es lo que persiguen los opositores políticos del presidente, inhabilitarlo de forma permanente para el cargo. Al ser extemporáneo, al ser inconstitucional, al estar colocado a extramuros del derecho, este juicio no puede seguir adelante, porque va en violación de las normas constitucionales que aquí he citado. Así lo digo.